Perfecto, arranquemos entonces con nuestra charla del día de hoy, este taller sobre proyectos populares. Vamos a hablar un poco acerca de las formas de construcción institucionales y de representatividad, cuáles son las críticas que se les hacen y cuáles podrían ser las alternativas. Así que vamos a tener a nuestro compañero Roberto Paiva. Él es profesor de historia y lo que quiere además es que haya participación de todos nosotros, que sea no solamente una charla, taller, sino además debate participativo, así que están todos invitados a dar su aporte en el momento en que lo crean conveniente. Pueden levantar la mano y lo vemos y le damos la palabra, o también directamente pueden abrir su micrófono y hacer una intervención, pedir la palabra en ese momento. Así que son todos bienvenidos, les agradecemos. Este es el taller del Proyecto Cultural Maíz. Les avisamos que esta charla está siendo grabada y la vamos a subir a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Pueden encontrar fácilmente nuestro canal de YouTube poniendo Proyecto Cultural Maíz. Ahí van a encontrar este taller, esta charla, más todas las charlas anteriores que hemos tenido a lo largo de estos años, y también pueden encontrar el programa de radio PCM Radio, que tiene salida todos los jueves por Radio Rebelde AM740. Así que bueno, damos inicio. Recuerden que todos pueden participar y le damos ahora la palabra a Roberto Paiva. Saben ustedes que en general cuando comienza un tema, el abordaje de un tema, generalmente lo que se hace es buscar antecedentes, rastrear un poco, hacer descripciones de lo que se ha elegido, de lo que se ha escogido, pero lo que queda muchas veces en el tintero son las alternativas, las posibilidades de, porque cuando se problematiza una temática tan compleja como la que vamos a ver, en realidad son todas las temáticas complejas cuando se intentan abordar con seriedad, que entonces se hace difícil realmente a veces quedar solamente en la descripción o en el diagnóstico. Por eso vamos a ver si hoy podemos también avanzar en las alternativas que nos plantean algunos de los autores que he tenido en este momento en la mira. En realidad estoy siguiendo desde hace bastante tiempo la línea, digamos, del pensamiento latinoamericano en particular, pero no se puede prescindir también de otras voces que provienen incluso de otros momentos, incluso del siglo pasado, de fines del siglo pasado, que son bastante importantes realmente porque marcan, más que una tendencia, una propuesta de análisis e incluso hasta de posibles alternativas. Entonces, frente a eso lo vamos a encontrar con que hay voces, aunque parezca extraña, de cierta tendencia que podría ser llamada eurocéntrica, pero hay otras que en el imaginario actual están comprometidos y comprometidas totalmente con las realidades de nuestra Latinoamérica afro, de los pueblos originarios, con la negritud a cuestas y con todas las problemáticas de lo que fue llegando después a partir del siglo XIX en adelante. Entonces, por eso es importante que van a aparecer nombres que yo se los voy a dar. Algunos los voy a omitir porque es imposible, son muchos los que aparecen. Pero bueno, tengo ahí en la mira un par de ellos que son referentes muy importantes. Uno de ellos es un peruano que hace muy poco falleció, Aníbal Quijano se llama, que es un hombre realmente valiosísimo. Es muy, muy fuerte la pérdida por la muerte de este hombre. Es un sociólogo, filósofo, en fin, un pequeño monstruito de Latinoamérica. Tengo también la palabra de Dussel, Enrique Dussel, que es argentino, nacionalizado mexicano también. Tengo la voz de un portugués inmiscuido a full en las problemáticas latinoamericanas, africanas y asiáticas. Realmente es una garantía de objetividad y de lucha sobre todo. Y hace poco encontré un trabajo de un africano que se llama Achille Mbembe, M-B-E-M-B-E, Mbembe,
un trabajo que se llama, ya el título es aterrador, se llama Necropolítica, pero que es realmente fundante e importante para conocerlo, por lo menos. Algunas cosas, si tengo tiempo, voy a tratar de pasarles para que puedan saber. Entonces, bueno, pero digamos, para situarlos un poco en la problemática, tenemos que partir de algo muy, casi les diría muy fundante, ¿no? Como muy inicial. No tanto la filosofía, pero sí otras formas de pensamiento que se han ido institucionalizando con el correr de los siglos, tienen como dos miradas, dos posibilidades para acercarse. Si se lo hace desde la mirada del orden, de un orden social, lo que incluye, al decir orden social, incluye aspectos de la política, de la economía, de las ciencias sociales en general y obviamente del pensamiento histórico y filosófico. Pero está la otra mirada, que es la que a mí siempre me atrajo mucho más, que es la mirada cuestionadora de las formas del poder, que es la cuestión del cambio social, no del orden, sino del cambio. Pero inevitablemente, para hablar un poco del orden social, para hablar del cambio, mejor dicho, hay que remitirse inevitablemente al orden social en algún punto. ¿Qué es lo que se funda a partir de lo que se llama orden social? Bueno, parece obvio que lo que no es orden pasa a ser desorden. Entonces, por lo tanto, el orden es algo deseado, algo que se funda en algo más que un deseo, que es el ejercicio político del poder, el ejercicio real y efectivo del poder. Pero el poder no navega por el aire. Entonces uno cree que el poder está enquistado, está puesto así, entre el que tiene y el que no tiene poder, entre una institución que denota poder o que expresa poder y que otro debe someterse a todo eso, pero en realidad las voces que en este momento nos van a acompañar dicen justamente que no es necesariamente así, que es un error creer que el poder está en un lugar y es omnímodo y actúa en el vacío y en donde sea, y que entonces estamos subordinados y aplastados por el poder de quien sea, del poder de una institución, del poder de un gobierno, del poder de la ley, del poder de... Bueno, vamos a descubrir obviamente que hay poderes populares y saberes populares, que es lo que me parece importante para rescatar en este punto. Entonces, frente a la idea del orden o del cambio social, cuando hablamos justamente de poder, yo los voy a provocar un poco a ustedes. Mi formación particular, que no es lo importante, pero mi formación particular fue académica. Yo provengo de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Historia, pero siempre estuve involucrado con todo lo que tenía que ver, lo académico, lo formalmente académico. Entonces, desde ese lugar, uno, aunque no lo parezca, empieza a descubrir, si tiene inquietudes, que todas esas líneas de pensamiento, las carreras, no por casualidad se llaman carreras, ¿no? Las carreras, lo que uno elige teóricamente, tiene una connotación fenomenal de poder institucionalizado a partir justamente del conocimiento. Entonces, el conocimiento ha sido colonizado, ha sido apropiado por sectores de poder que se nutren de él para poder hacer y constituir su dominio. Entonces, a partir de allí, cuando uno se da cuenta dónde está parado, o empieza a descubrir dónde está parado, empieza a cuestionar esos saberes que parecen ser válidos como únicos, y no son ni necesariamente válidos ni son únicos. Y entonces aparece la alternativa de lo que se llama la decolonización epistemológica, o si se llama de otra manera más complicada, desepistemologización, romper ese pensamiento epistemológico que aparentemente está allí y que no debe ser removido porque allí está la verdad, o allí está el progreso, o allí está la solución. Todas estas cosas son, de más está decir, no solamente no son válidas necesariamente, sino para quien los dice o para quien supuestamente lo quiere esgrimir, sino que además tienen una carga enormemente fuerte de ideología, una carga ideológica fuertísima. Y entonces eso no es que sea malo o bueno, pero hay que descubrirlo,
hay que tratarlo, hay que mostrarlo, hay que darlo a conocer. Entonces, cuando uno sale del ámbito académico, empieza a descubrir que hay otras particularidades, que hay otras posibilidades, pero para eso tiene que hacer como si fuera salirse de la lógica de ese pensamiento que de alguna manera atrapa, ese pensamiento institucionalizado, formal, con años, con estudios, con materias, con rendimientos, con exámenes, con pruebas permanentes de admisión, con, en fin, todo lo que se quiera llamar, salir un poco de toda esa lógica y empezar a ver un poco alrededor. Porque si no, se llama, en filosofía se llama solipsismo. Nos metemos dentro de nosotros mismos y no parece salir de ahí. Nos hablamos con nosotros mismos. Es una actitud muy individualista, muy cerrada además. Cuando salimos de eso y empezamos a ver otros saberes y nos abrimos al conocimiento de otras perspectivas, que aparte son antiquísimas, ancestrales, y tan válidas y valiosas como cualquier otra. Entonces, ¿cómo hizo toda esa, cómo se va construyendo toda esa imagen de ese saber que es como si fuera cementado, que no se puede modificar porque está allí el verdadero? ¿Cómo se hace para penetrar por todo eso? ¿Cómo se constituyó todo ese saber? ¿Cómo fue posible? Bueno, ahí viene una construcción social muy profunda, muy dramáticamente profunda, que afecta a lo que se llaman los cuerpos que viven, los cuerpos biológicos, los cuerpos de vida, pero también actúan sobre, no solamente cuerpos individuales, sino sobre poblaciones enteras que están en territorios, que se expresan en territorios, que viven en territorios. Uno de los docentes que tuve en algún momento nos ayudó muchísimo, realmente yo me agarré de la mano de él como si fuera, no digo un salvador, pero sí de alguna manera alguien que interpretaba cosas, nos dijo, y es una pregunta que les hago, ¿cuándo creen ustedes, cuándo piensan ustedes que comienza lo social? Lo social, porque también hay un campo político, hay un campo de la política, hay un campo de la economía, hay un campo de lo social, hay un campo de la biología. El campo de lo social, lo que expresan las ciencias sociales, e incluso, si quieren, también la historia, obviamente, porque es la matriz de todo eso. ¿En qué momento surge o aparece lo social? ¿Qué es lo que da el nacimiento, la partida al concepto de lo social? Quiero escucharlos, ¿eh? No tiene por qué darme una fecha porque no hay una fecha. Obviamente, no les voy a pedir que me den una fecha porque no hay una fecha. Pero sí hay circunstancias. Hay una circunstancia. Dale. ¿Hay alguien que tiene alguna respuesta? Cuando a ver, Miriam. Miriam. Bueno, para mí el ser humano comienza en lo social desde el primer momento que nace, inclusive desde antes de nacer. Luego, según las etapas de su crecimiento, va accionando dentro de lo social. Y por ende toca todo lo que Roberto dijo, ¿no? O sea, la parte económica. Ahora, esta respuesta te la doy así en un ámbito general. No sé si es a eso es lo que apuntabas, ¿no? ¿Cuándo comienza lo social? Bien. Facundo. Hablo del ámbito de la casa, el ámbito de educación, o sea, eso. Yo decía cuando empiezan a haber problemas, conflictos, cuando se empieza a analizar cómo solucionar problemáticas sociales. Para mí, lo social nace cuando se forma una comunidad, cuando comienzan las relaciones. En este caso, si hablamos de la humanidad, justamente cuando nacen las comunidades. Está bien, está bien. No, digo, esto es como si queremos definir política, ¿no? Tiene varias acepciones, pero por ahí no siempre
incluso desde las academias, nos dan las definiciones que nos ayudan más o mejor a poder comprender, ¿no? A mí me parece que lo social nace cuando las personas, ya en la antigüedad, muy atrás, de alguna manera se asociaron para subsistir, se interrelacionaron entre ellos, para poder producir su subsistencia, ¿no? Ya sea para organizar la caza, la pesca, y resolver sus cuestiones en aquel entonces muy primitivas, pero esa es una forma, por ejemplo, de explicarlo. No sé si, digo, no debe haber una única, hay otras que ya son más sofisticadas porque la historia avanzó, ¿no? Pero mi punto de vista es ese, ¿no? O sea que lo que supone todo esto es que tiene que haber una red de relaciones. ¿Mm? Pero esa red de relaciones tiene una particularidad, que están en un territorio, están en un lugar, tienen una adscripción, una permanencia en algún lugar o no, o una actitud migrante inevitable como fueron nuestros ancestros, ¿no? Los hombres más primitivos y mujeres más primitivas que conocemos. Pero quizás se sorprendan, y como en parte también me sorprendí yo, ¿no? Lo social, desde el punto de vista de ciertos campos antropológicos y de la sociología, está pensado a partir de la guerra. Es decir, el nacimiento de lo social implica el inicio de una guerra por el territorio, de una guerra por la apropiación de mujeres, porque justamente faltaban mujeres en muchas comunidades, nos aseguraban la reproducción a partir de la mujer, entonces había raptos de mujeres, violencia desatada, y esto llevaba inevitablemente, obviamente, a la construcción de una tecnología de carácter intimidatorio, bélico, que no se usaba solamente para cazar, sino para apropiarse del territorio en disputa, porque si uno está cómodo en un territorio, no tiene por qué hacer ninguna guerra. Si uno está bien en su territorio, tiene los recursos que necesita, o de los que puede proveerse, seguramente no va a necesitar agredir al que está más allá o moverse para conseguir otro lugar. Pero el carácter permanente de migración que tenía nuestra especie lo llevó inevitablemente a los contactos estrechos con otros grupos que también tenían las mismas necesidades o inquietudes o situaciones. Entonces, la guerra, sin ninguna duda, por lo menos desde una concepción de lo que significa el cambio social, es negada. La guerra existe. Y el tema es qué cosas se fueron dando en la historia de nuestra propia evolución como seres vivos, cómo fue llevando todas esas situaciones donde esos enfrentamientos, ya en una etapa, obviamente damos un salto cualitativo muy, muy, muy grande, empezamos a descubrir que hemos llegado a un lugar donde se habló de la paz. Y bueno, parece ser que lo opuesto al término guerra sería el término paz. Pero sobre esta teoría hay una construcción que de alguna manera hay que empezar a descubrir. Cuando uno dice lo social, cuando habla de guerra, se habla también de una cierta previsión, de una intencionalidad, de una propuesta para ver cómo se llega, cómo se organiza uno para poder afirmarse en el deseo de conseguir algo. Entonces acá viene sí también la relación inevitable que implica lo social, además de la guerra, que es la política. Entonces la política de alguna manera es hacia la condición de la humanidad como ser y ser social. Política y sociedad se van uniendo.
pero el tema de la guerra sigue estando latente. ¿Por qué se habla de paz? Porque la paz es un momento que se elige, supuestamente para evitar la guerra. Parece una tontería esto, pero en realidad se oculta algo. Se oculta algo que es bastante importante. En realidad, la paz no existe. Pero no existió ni existe ahora. Y esto es lo terrible. Estamos en guerra. Estamos viviendo una guerra que no la podemos percibir con claridad, quizás. A pesar de todas las cosas que pasan alrededor, se nos oculta, no se nos hace visible. Aunque nos parezca, porque uno está acostumbrado a hablar de las guerras entre estados, guerras entre potencias armadas, con declaraciones de guerra en una época, ya ahora un poco más avanzado, no hace falta declarar la guerra, pero con intromisiones, con bombardeos. Entonces uno piensa que esa es una guerra. Y sí, esa es una forma de guerra, pero no es la única. Hay una guerra permanente, hay una guerra subterránea, hay una guerra social donde está involucrada toda la población, todas las poblaciones. Entonces, cuando habla de la paz, descubre muchos más, obviamente, que los que estoy nombrando, pero para tener una idea, este portugués maravilloso que es Boaventura de Sousa Santos, que dice, igual que decía Clausewitz en su momento, la paz no existe. La paz es el deseo del que ha ganado o del que pretende haber ganado, de que no se repita la situación. La paz es el momento, la instancia del triunfo del ganador, pero es efímero, porque no hay nunca una paz que pueda perpetuarse en el tiempo, porque el que ha sido despojado de algo va a intentar recuperar lo que perdió. Ahora, si hablamos de ejército, nos queda claro qué está pasando. El ejército perdidoso se recupera o no, si no es aniquilado, porque la idea de la guerra no es aniquilar, por lo menos en ese punto. Pero cuando empezamos a trasladarnos a la realidad, el que ha perdido trata de recuperar el terreno perdido. Ahora, a medida que avanza el tiempo, históricamente hablando, esas guerras ya pierden la vigencia original. Hay nuevas formas de guerra, subterráneas, escondidas, dramáticas, que se instalan entre la civilidad, en las poblaciones. En las Ya ideas. en este momento... ¿Cómo? Perdón. En las propias ideas. Sin duda. Las ideas tienen que estar sustentadas también, sin ninguna duda, por una fuerza que la pueda justificar. Entonces, si nosotros decimos que en este momento estamos en un estado de guerra, Boaventura de Sousa Santos le decía en el año 2015 a Baltasar Garzón, ¿recuerdan quién es Baltasar Garzón? El juez español experto en derechos humanos. Entonces le decía a Baltasar Garzón, profesor, juez, amigo, porque era amigo de él, en un coloquio, ¿los derechos humanos son una solución para la paz o un obstáculo para la paz? Y bueno, obviamente no había respuesta por parte de él porque estaba hablando Boaventura Sousa, pero la pregunta era inquietante, porque aparentemente uno que habla de derechos humanos supuestamente sabe que se supone que el derecho humano está construido para ayudar a un tipo de sociedad que está pasando por una situación de agravio, de terrorismo de Estado y de muchas otras formas, digamos, de aniquilamiento o de persecuciones o de estado de sitio, como quieran llamarle. Pero en realidad dio un ejemplo, y dio los ejemplos que hay en todos lados ahora, porque aparecen en casi todos lados, que cuando se habla de la construcción de una paz, caso Colombia, que es el ejemplo que él da, y que es fácilmente constatable, cuando se firma la paz y se desarma la guerrilla colombiana, ustedes saben que hubo un acuerdo que se firmó en La Habana para el desarme de la guerrilla colombiana y lograr la paz, la desmilitarización de la región, de la zona del Cauca, de toda la zona, digamos, más involucrada por parte de la guerrilla y de las fuerzas paramilitares
y las fuerzas del ejército regular. Se firma esa paz, pero dice, perdóneme, dice, se firmó en La Habana, pero la guerra sigue en Cauca. 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico de líderes sociales que alguna vez tomaron las armas y de algunos que nunca tomaron las armas, son aniquilados, son muertos. Usted lo ve, le decía a Garzón y a la gente que estaba allí, que eran de Claxo todos. Usted lo ve, mueren todos los días alguien. ¿Y qué clase de desarme es eso? ¿Qué clase de paz es esa? ¿Qué clase de guerra? Como usted ve, la guerra sigue, pero sigue en otros términos, por otros caminos. Dicen, los grandes titulares de los diarios colombianos dicen, bandas asesinas han matado a estos dirigentes, no sé, dirigentes sociales o populares. Y Boaventura Sousa le dice, son los mismos paramilitares. Y ahora dejan el ropaje de paramilitar y se transforman en lo que el periodismo dice bandas asesinas. Son los mismos, porque tienen la connivencia del Estado colombiano, tienen la connivencia del Departamento de Estado norteamericano, tienen la connivencia, bueno, en fin, de todos los poderes fácticos, políticos y económicos. Y dice, cuando se habla de la paz, no solamente en Colombia, sino en Brasil, en la Amazonia, hablan de la paz. ¿Por qué? Porque no aceptan, criminalizan las demandas de los pobladores de tierras de las zonas amazónicas, de las selvas amazónicas que están devastando. Entonces, las criminalizan, no solamente los matan, sino que además, con topadoras y con todo tipo de recursos tecnológicos, desmontan partes de selvas enteras, y esa es la nueva forma de expresión de la guerra. Criminalizan un acto que es de defensa de un territorio, defensa de los pueblos originarios que desesperados tratan de convivir todavía como pueden con la selva. Le sacan todo eso, los criminalizan, los dicen que están atentando contra la soberanía del Estado. ¿Y cuáles son los derechos humanos que les caben a ellos? Dice Boaventura, ¿no? ¿Cuáles son los derechos humanos que se pueden aplicar en esto cuando está todo absolutamente tergiversado? En realidad, los derechos humanos a veces, desde ese ropaje tan particular, no son más que instrumentos de las formas constituidas del poder político, del poder económico y de los poderes mediáticos y de todo tipo. Y acá hay una palabra interesantísima que es soberanía. Ustedes saben, estamos todos sensibilizados por las marchas que hicieron con toda la fuerza moral que tiene la gente que hizo esas 6 marchas al Lago Escondido, que contó con el apoyo de todos nosotros y nosotras, que fue un acto realmente, bueno, no me gusta demasiado la palabra, si quieren podemos decir la patriótica, ¿no? Un acto patriótico, un acto que reivindicaba aspectos de la patria. Pero fíjense, qué notable, ¿no? Nosotros hablamos de soberanía, y creo que está bien defender una soberanía. Pero en este caso la soberanía parece que expresa el aspecto geográfico, el aspecto territorial. Yo sé que la gente que fue, mucha gente les queda clarísimo que no es así, que no es un problema solamente territorial, que es un problema de otro tipo también. Es un problema de vulnerabilidad, de afrenta o como quieran llamarle. Pero la palabra soberanía está viciada de subterfugios, de ocultamiento. La palabra soberanía puede ser ejercido con quien no acepta ningún poder por encima de ella o de él, pero está también ejercido por los mismos que dicen que hay que defender la soberanía, pero no quieren saber nada ni les interesa la soberanía social, la soberanía humana, la soberanía de las poblaciones. No permiten que su discurso crezca, que su discurso pueda expresarse. No permiten que esas comunidades
atacadas, alteradas, violadas, no desde ahora, desde hace más de 500 años, que siguen buscando como pueden un lugar en el mundo, sigan siendo criminalizadas. 60 millones de habitantes había en 1492 en América. 60 millones de habitantes, de hombres y mujeres, de culturas de todo tipo, desde las más desarrolladas, desde las más eficaces en el contacto con la naturaleza, vivían en América, en toda América. Menos de 100 años, no llegó a 100 años después de 1492, quedaba 1 millón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ya hay una historia de apropiación, de violencia, y que está basada en factores de poder y de discriminación que no son ideológicas, son abastecidas, robustecidas por el pensamiento filosófico. La filosofía estuvo metida en eso. Hegel, el filósofo político Locke, famoso, Adam Smith, todas esas gentes fueron la matriz del eurocentrismo y del poder que va a ejercer Europa, que en esa época todavía casi les diría que era poco menos que descartable desde el punto de vista del desarrollo, siglo XIV, XV, va a empezar a construir lentamente a partir del siglo XVI y XVII, con la experiencia de los contactos con los pueblos originarios de América Latina, con las enormes culturas que tenían, para establecer diferencias. ¿Y cuál es la base de esa diferencia? La noción de esa época de raza, de etnia. Entonces, aplican la noción de raza y de etnia, y a partir de allí construyen saberes, construyen poderes. Y obviamente, para construir un saber y un poder, deben apropiarse del saber y el poder de los otros. Entonces, es una cesión violentísima. Y toda América termina, por lo menos gran parte de América, termina subordinado, peleando siempre, pero subordinado a ese poder que lleva la cruz y la espada como estandartes. Acá hay un tema importantísimo que quiero marcar, porque como hablamos de institucionalización y de institucionalidad, me parece fundamental entender esto. Otro famoso catedrático, que está, digamos, del lado nuestro, se llama Ramón Grossfogel, que es... Bien, Roberto. Te hemos recuperado. Pero qué increíble, no toqué nada, che. No, algún corte hubo. Yo traté ahí mientras tanto, de hacer un poquito de propaganda del taller. Me parece bien, me parece muy bien. Bueno, en realidad lo lamento por ustedes, ¿no? Que pude volver. ¿Qué voy a hacer? Bueno, les decía entonces que el tema de la institucionalidad, ¿no? Grossfogel es un sociólogo, filósofo, y estaba hablando con un grupo de españoles, y él hablaba acerca de la diferencia entre el cristianismo y la cristiandad. Entonces, para explicar un poco el tema de la institucionalización de algo, cómo hay algo que cuando se constituye como institución, ya va a ser otra cosa, totalmente diferente a lo original. Entonces él habla de un cristianismo original, a partir supuestamente de Cristo y sus discípulos, que dura unos 300 años. Pero que a partir del año 325, con Constantino y en el Concilio de Nicea, pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano. Que bueno, más allá de por qué lo hacía, el Imperio Romano estaba decadente en ese momento y necesitaba una revitalización, una especie de transfusión que le permitiera seguir adelante con el imperio. Y a su vez también ganaba adictos y adeptos a la causa del imperio. Supuestamente el cristianismo. El cristianismo, ya a partir de la institucionalización, ya no es más cristianismo, sino que se transforma en cristiandad. Entonces, todo lo que se institucionaliza, yo lo comparo con el participio del verbo pasado,
yo digo, ¿qué es válido? ¿Decir amado o amada o decir amante? Entonces, frente a esa diferencia, ser amado, ser amada, es algo que indica ya algo constituido, algo como, no digo congelado, pero algo que ya está. En cambio yo digo amante, y es algo vital, es algo que mueve a movimiento, que mueve justamente, que implica un movimiento y un cambio. Entonces, frente a eso, cuando digo que algo está constituido, me estoy oponiendo de alguna manera a lo constituyente, que es la renovación de algo. Entonces, cuando la forma está constituida y está carcomida por los vicios y por la podredumbre, todo lo que se puede hacer es hacer retoques, maquillaje, reformas, pero nunca cambios profundos. Y ese tipo de prácticas están instalados en este tipo de instituciones que consideramos o que creemos que nos sirven como, por ejemplo, en algunos puntos, la democracia. En otros momentos, los derechos humanos, que sirven como estandarte para muchas cosas y terminan siendo, lamentablemente, una oposición a otros valores que son negados. Por ejemplo, ¿qué derechos humanos pueden tener los pueblos originarios? ¿Qué derechos humanos pueden tener los que de alguna manera están peleando contra el patriarcalismo? ¿Qué derechos humanos pueden tener aquellos que están peleando contra las formas del eurocentrismo y noratlántico, el epistemicidio, la muerte, el asesinato de las ciencias y de los saberes en nombre de un saber único, en nombre de un saber que no tiene aparentemente otra respuesta alternativa? O sea, todo este tipo de cosas hay que empezar a plantearlas porque, según dicen, vivimos en el reino de la libertad, o algunos creen que vivimos en el reino de la libertad, que la democracia puede ser mejorada también. Pero el tema es que el que dice eso, el que habla de la democracia, en ese sentido, el que habla de la libertad en el sentido que lo quiera decir, está ocultando algo, está ocultando ese proceso de guerra que se da permanentemente desde lo social y desde lo político en todo el planeta en este momento. Está ocultando eso porque obviamente no lo puede ver, porque claro, no hay declaraciones de guerra. Sin embargo, si tengo tiempo les voy a pasar lo que dice el africano Membé, o lo que mismo explica Boaventura Sousa, pero no hay ninguna duda de que hay una violencia institucionalizada. Acá lo único que se ha democratizado es la violencia. La violencia se ha desatado. La violencia contra las poblaciones de los pueblos originarios, contra las poblaciones de campesinos que estaban tratando de organizarse, contra aquellos que protestan contra por ejemplo, contra minería de cielo abierto, contra las topadoras de la deforestación en el Amazonas y en todas partes de África. Protestan y criminalizan la protesta y los matan, o los persiguen, les sacan las tierras a propósito. Detrás de todo eso, detrás de toda esa supuesta reivindicación que puede darle la ley, se oculta justamente un poder que no tiene nada que ver con el que pretenden los que tratan de cambiar, de hacer un cambio, o por lo menos defender mínimamente su vida y sus propiedades y su territorio. Entonces, la alternativa que propone Boaventura Sousa es que lo que deben planificar, plantear, esgrimir los derechos humanos, por ejemplo, para tomarlo como elemento, es el derecho humano por la tierra y el territorio. El derecho humano a la alternativa del desarrollo, no al desarrollo que le quieren imponer, sino al que las comunidades suponen que es el mejor. Porque acá está, en esas dos definiciones que acabo de dar, esas dos alternativas que acabo de mostrarles, está todo lo visceral de una cultura. Está la forma de tratamiento original de esa cultura con respecto a la naturaleza, a su entorno. Miren, Descartes, que es el maestro, digamos, que estaría en las antípodas nuestras de la vereda de enfrente, digamos. Descartes decía, ya saben, ¿no? Pienso, luego existo.
Eso se llama, ya lo dije hace un rato, solipsismo, una forma de solipsismo, de reconocerse a partir solamente de una interioridad. Y recién allí se puede empezar a pensar en el otro. Y a un mismo tiempo, o pocos años después, Spinoza le decía, no, yo soy porque tú eres, y tú eres porque yo soy. El término acá relacional es lo que da fuerza, matriz a la relación social. Lo relacional hace que lo social aparezca en plenitud. Es decir, aparezca en el contacto con la naturaleza, en la forma de maniobrar, de manejar, de instrumentar el valor humano con la naturaleza. Pero lo otro obviamente no es así, ¿no? Entonces, por eso decía que la paz se puede firmar en La Habana, con la mejor voluntad seguramente del gobierno cubano y de todos los que intervinieron, pero la realidad era que Iván Duque, en Colombia, los paramilitares, los llamadas esas bandas asesinas, que no eran nada más ni menos que paramilitares, seguían matando gente. Entonces, eso está todo, digamos, oculto, tergiversado, o por lo menos escondido de alguna manera. Entonces, acá, fíjese, Aníbal Quijano, que es el que les conté hace un rato, este peruano que murió hace pocos años, en un trabajo que se llama La colonialidad del poder, dice que el fenómeno de la globalización, pasamos ya un tiempo, es el punto de llegada que comenzó en América y a partir del cual el capitalismo colonial moderno encontró un patrón de poder ampliado a todo el planeta, conocido entonces a partir. El eje de dicho poder fue la noción de raza, como producto de una clasificación mundial, que se apoya en la práctica de la dominación colonial extendida con una racionalidad particular europea. Esta característica fue más duradera que el colonialismo, donde se asentó y es un elemento del poder como modelo hegemónico mundial. América fue la primera identidad de la modernidad y supuso, escuchen esto por favor, supuso la codificación de las diferencias entre conquistador-conquistado, la idea de raza como diferenciación de estructuras biológicas de inferioridad, superioridad, y sobre esta base se constituyó la relación de conquista. B, la articulación de todas las formas de control del trabajo, de los recursos y de los productos que en derredor del capital y del mercado mundial. Quijano sostiene que la idea de raza moderna surge con la conquista de diferencias biológicas aplicadas para varios grupos, indios, negros, mestizos, y justamente a partir del mestizaje hay una subdivisión mayor todavía. Esos fueron sus productos identificatorios. Digamos, como que hay un aprovechamiento del territorio a partir de una diferenciación que se construye, que en realidad no existe. Porque, esto es lo llamativo, España convivía, los pueblos españoles convivían con judíos y con árabes islamizados en el comercio. ¿En qué momento los expulsan? ¿En qué momento hacen la reconquista? No hubo ninguna reconquista española. No hubo nunca una reconquista. Hubo una conquista de pueblos sometidos a partir de la unidad de la corona de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Es una mentira, es un error grave creer eso. Entonces no hubo una reconquista, porque dijeron, reconquistas siguen en América. No, siguieron expropiando territorios y poblaciones y se constituyeron después como una monarquía. Obviamente decadente, porque ya sabemos qué fue lo que le pasó a la monarquía española tiempo después. Pero digamos, este tema de lo constituido y lo constituyente, de lo institucionalizado y de lo que no está institucionalizado, marca una diferencia fundamental, que tiene que ver con el otro punto de la charla de hoy, que es el tema de la representatividad, que es estar representados. Ahí se juega con el tema de la democracia, de la soberanía, de ese tipo de planteos. ¿Quién está representado? ¿Quién es el que nos tiene que representar? Bueno, ustedes saben qué quiere decir el populismo, ¿verdad? Lo peyorativo de la palabra populismo. Se ha usado de la manera más descalificadora que se pueda conocer. Populista. En realidad, Enrique Dussel, Ernesto Laclau, y algunos otros que en realidad son de carácter
digamos, no son del palo nuestro, pero explican un poco el fenómeno del populismo. Bueno, Gramsci habla también en parte, sin decirlo, habla del populismo. Pero bueno, en realidad el populismo es una instancia, desde el punto de vista estrictamente de ruptura de algo que estaba formado de una manera o armado para una cosa y termina siendo otra. Es decir, pensemos en términos de la burguesía. La burguesía se siente que es la que de alguna manera representa un cambio de paradigma, un cambio social, un cambio político, un cambio de corte revolucionario, como fue lo que hizo de alguna manera. Entonces, en ese contexto está toda la masa, digamos, de la población activa, trabajadora, que acompaña. Pero en un momento dado, la burguesía, cuando se asume como clase social, cuando empieza a ser concretamente y se asume porque lo empieza a ejercer como clase social, se despega de esa forma de representatividad y actúa conforme con sus propios intereses y comienza a subordinar, a disciplinar a los sectores que en su momento fueron aliados. Es absolutamente válido. Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista, para ellos estuvo bien. Pero ¿qué le puede quedar al que ha quedado subordinado, al que ha quedado separado, al que no está representado? Y no los representa más la burguesía. Entonces, si no los representa más la burguesía, ¿qué los va a representar? Una expectativa, una demanda, una interpelación. Y esa interpelación, ahí en esa interpelación, se da un juego de reciprocidad muy particular, que es cuando alguien asume esa representatividad nueva, no lo hace en nombre de un sector social claramente identificado como su oponente, porque va a ser el que lo va a explotar, sino que va a ser aquel que interpreta las demandas y las necesidades de esos grupos. Entonces, el que es populista está interpelando a algo que ha dejado de ser lo que él creía históricamente que podía ser. Y entonces apela a alguien o a algo que lo pueda, si no reemplazar, por lo menos acompañar. Entonces, las formas populistas, la palabra ya implica un desprecio, obviamente, pero no tiene en cuenta que es un proceso social e histórico, concreto. Eso es el populismo. Ahora, que después los líderes populistas puedan traicionar o no traicionar una causa, o que no puedan llegar a cumplimentar los deseos realmente de sus demandantes, puede ser. Pero acá el tema de la representación está en juego. Por eso ustedes saben, esto lo hemos visto muchas veces, que hay una especie de desmadre, como un desencantamiento por parte de la ciudadanía, que empieza a ver que no están dándose las cosas como se dan. Y entonces termina diciendo que se vayan todos son lo mismo, todo es lo mismo, y contra eso tenemos que luchar justamente. Porque no todo es lo mismo, y siempre hay que pelear para adelante. Y acá viene otro momento que me parece muy importante. También lo dice Quijano, pero ahora, ese es un trabajo mío, no es de Quijano. Lo que leí tampoco es necesariamente de Quijano, estoy interpretando lo que dice Quijano. Pero, ustedes saben lo que significa la palabra ciudadanía, ciudadanización, ¿saben qué es? O por lo menos, ¿qué pueden pensar de eso? Y si tienen algo de lo que dije antes, por favor. Dale, Ricardo. Yo asocio la ciudadanización al proceso que se dio en el país con la inmigración, cuando se empezaron a generar los símbolos patrios para que la gente se sintiera comprendida dentro de una ideología nacional, ¿no? Así lo entiendo. ¿Tiene algo que ver con eso? Y puede ser, por lo menos una parte en un momento puede ser eso, pero es bastante anterior, es bastante más pretérito, digamos. Ahora te redondeo, Ricardo. Facundo, ¿vos qué decías? A mí me remite a la participación y a conocer cuáles son las reglas de juego, los protocolos, cuál es el mecanismo de acción para desenvolverse en una sociedad. Y que también al no conocer esos mecanismos, luego se da esa que se vayan todos o la falta de
la queja permanente porque no se hace tal cosa, pero en realidad tampoco es tan ciudadano como para involucrarse y para generar tanto políticas públicas como acciones para que las cosas sucedan. Bien. Vamos a dar un ejemplo para esclarecer, por lo menos en parte, qué significa el término ciudadano o ciudadanización, que es un proceso, no es un término solamente en el aire. Hagamos de cuenta que estamos en una fecha de elecciones. Tenemos que ir a votar y nos encontramos en la fila de votantes. Y en la fila de votantes vamos a encontrar una mujer que baja con un chofer de un Mercedes-Benz. El chofer la espera, se pone en la fila y adelante de esa mujer hay un hombre, digamos, con carencias manifiestas, vestido, digamos, muy desaliñadamente, se ve claramente que no tiene recursos, que llega con mucho esfuerzo allí. Y otro, de pronto, u otra, es lo mismo, que llega acompañado por, no sé, por familiares, y hace la cola con algo que los tres tienen en la mano. Es el documento. Cada uno lleva un documento. Y ese documento, en la sala en el cuarto oscuro, los identifica. Pero los identifica y políticamente los iguala. Pero socialmente sabemos que no es así. Sin embargo, todos están ejerciendo un derecho ciudadano. Todos son iguales ante la ley. ¿Es así? ¿Todos son iguales ante la ley? ¿O el proceso de ciudadanización ya está construyendo una diferencia a partir de lo político y de la política, una diferencia y desigualdad social y asimetría de poder social? Miren lo que va a decir Quijano, ¿no? O algo parecido. Lo que constituye el Estado-Nación, o sea, el Estado-Nación formal, porque hay momentos en que se va intentando construir una idea de Estado-Nación. Pero el Estado-Nación aparece prácticamente en la segunda mitad del siglo XIX, casi les diría, sobre todo en América Latina ni hablar, pero casi todo el mundo aparecen allí. Después de la caída de las monarquías, obviamente la Revolución Francesa hace una serie de cosas, pero la tendencia es esa, ¿no? Estado-Nación. Dice, lo que constituye el Estado-Nación y la historia de la cuestión nacional, ahora sí en América Latina, son instituciones. Democratización del control del trabajo, de los recursos productivos, de la gestión de los mecanismos políticos, por lo que la ciudadanía puede llegar a servir como igualdad civil y política ante la ley para quienes no lo son. Es decir, la ciudadanía es un instrumento de poder disciplinador. Disciplina, organiza, establece simetrías y asimetrías a partir de lo social con la excusa de lo político como argumento válido para poder seguir efectuándolo, para poder seguir ejerciéndolo. Es un poder instrumental que se vale de los cuerpos para poder organizar un territorio y un espacio social determinado. Dice, por eso que la ciudadanía puede llegar a servir como igualdad civil y política ante la ley para quienes no lo son. Ello puede ser sentido, entre comillas, como una identidad. Pero hay una estructura de poder que articula la dispersión social en una totalidad única, más homogeneizada, y todo como producto del poder. Yo diría de los poderes, no solamente del poder. El sentido de comunidades es lo que le otorga algo en común, que le permite una distribución del poder, aunque parcial y temporal. Necesita entonces de las comunidades para afianzarse
en ese proceso de ciudadanización, que ya en tiempos ya más modernos, donde la burguesía ya es industrial y fuerte, es notable lo que está pasando. Han asegurado y garantizado por el proceso de ciudadanización la compra y venta de las fuerzas de trabajo. Han logrado que un sector productivo, social, asalariado, trabaje y se sienta ciudadano y tenga todos los valores simbólicos, la bandera, el himno, los próceres nacionales, las luchas de emancipación, las constituyen entonces como soporte histórico de un dominio. Desde luego, hay críticas a todo esto también, eso lo sabemos, pero esa es la idea del proceso de ciudadanización. Es una construcción instrumental entonces. Y dice entonces, el sentido de comunidades es lo que le otorga algo en común que le permite una distribución del poder, aunque parcial y temporal. La organización del Estado-Nación, entonces, es una conformación estructural de poder sostenido por una construcción del llamado proceso de ciudadanización que se extiende en el tiempo y puede servir como igualdad civil, política y legal para gente socialmente desigual. Y en el caso de Francia, las comunidades tuvieron más éxito porque venían de una lucha constante contra las monarquías y algunas formas feudales, entonces se pudo constituir un Estado-Nación fuerte, enseguida, y hasta poco menos que laico, porque la Iglesia quedó prácticamente separada del proceso. Pero no España, por ejemplo. España no le pasó lo mismo. España tuvo otros problemas. No estaba cohesionado su grupo. España conquistó territorios dentro de España. No es casual que estén los vascos, no es casual que estén los catalanes, no es casual que estén los gallegos, que si fuera por ellos muchos ya se habrían separado, ¿no? Si les hubieran permitido. Entonces, el proceso previo que permite a su vez el de ciudadanización se ha dado en llamar limpieza étnica, porque hacia adentro produce algo donde se supone que hay cierta pureza de intereses y que están justamente representados por los rostros, por la vestimenta, por el trabajo, por las particularidades de cada región y de cada lugar. Entonces, por eso Quijano dice, no irónicamente, que eso expresa un certificado de limpieza étnica, ¿no? Para el caso de España no es lo mismo. Dice, tuvo que instalarse sobre otros pueblos y expulsarlos a su vez también, como judíos y musulmanes, que fueron expulsados por indeseables. Ahí hay una limpieza étnica de otro carácter, totalmente diferente. Bueno, entonces... Igual esos son dos diferentes, ¿no es cierto? Sí. Perdón, Tiene ¿cómo? que ver con que esos son dos procesos diferentes. No hay pérdida de cultura por pertenecer, por conocer las reglas, por ser ciudadano, digamos. No se pierde. No, claro. No, claro, porque ya está cohesionada, es lo que está diciendo Quijano. Esa cultura, en particular en Francia, y en mucho menor medida, casi diría que mucho menos en España, pero dice Francia como puede decir otros países más, obviamente, ¿no? Están cohesionados, ya tienen una base cohesionada, pero en América Latina no. En América Latina eso no se da. Esa cohesión no se da de esa manera. Se da de alguna forma a partir del emprendimiento de un sector de la burguesía que intenta justamente hacer lo que se estaba haciendo como modelo en Europa. Por eso somos, digamos, nuestra cultura es eurocéntrica. La cultura de los grupos criollos es básicamente eurocéntrica, pero eso no es ni malo ni bueno. Tampoco había mucho para optar en el siglo XIX. Pero el modelo que se toma es un modelo eurocéntrico, es un modelo de desarrollo básicamente o inglés o francés. Hay otra línea que sigue, la línea sarmientina, sigue la línea del positivismo a partir de Estados Unidos. Pero el positivismo, junto con todas las formas de eurocentrismo, se imponen a partir del siglo XVIII y XIX en América de una manera brutal. Y eso genera justamente ese proceso de ciudadanización, que fue lo que hizo Perón. La idea del peronismo fue esa, construir un proceso de ciudadanización que asegurara el beneficio del trabajador, la garantía de su pertenencia a un Estado-nación.
ese Estado-Nación no tenía nada que ver con el Estado-Nación que había pretendido Roca, obvio, o que pretendía a lo mejor Sarmiento o Alberdi, más bien. Pero está en una etapa muy avanzada ya, donde a partir del proceso de Estado de Bienestar se permite el lujo de poder establecer un proceso de organización diferente. Entonces, digamos, ¿no? Bueno, no sé, ¿cómo vamos? Yo no tengo idea. Estamos un poco ya pasado. Tengo muchas cosas más para contar, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos ha quedado? Fíjese, el tema de la guerra como posible principio de integridad para el pensamiento de lo social, las formas de institucionalización y de representatividad que están colonizadas justamente por el poder. Bueno, omití decir el tema del conocimiento. El conocimiento está absolutamente manipulado por el poder eurocéntrico y por los poderes de turno. No hay ciencia neutral. La ciencia es un territorio en disputa. La ciencia de cualquier tipo es un territorio en disputa. Y el que logra apropiarse de ella le va a dar un sentido. Por eso los valores de la ciencia no son idílicos. Si alguna vez lo fueron en su construcción, hace ya muchísimo tiempo que dejaron de serlo. Yo no conozco ningún físico pacifista que sea exitoso. No tienen trabajo. Porque la tecnología los ha cooptado. Las formas tecnológicas, el armamentismo, las formas de guerra solapadas o abiertas, como quieran llamársele, los ha sometido. Entonces, la ciencia no puede arrogarse el derecho de decir que están en la verdad o que es una verdad inamovible. Ellos mismos lo reconocen. Lo reconocen desde el punto de vista incluso científico, ¿no? Ya dejaron de creer que la ciencia lleva al progreso, que el progreso humano. Bueno, ya sabemos que eso no está ocurriendo de esa manera. En este momento y ya desde hace tiempo, toda esta forma de institucionalización, me voy a guiar por Rita Segato, una mujer excepcional realmente, donde dice que las formas que expresa el Estado que conocemos, ese Estado-nación, que lo conocemos, de algún punto decadente o digamos, con muchas dificultades para poder sobrevivir a partir de las relaciones geopolíticas, dice que hay un Estado, además de ese que conocemos, que prácticamente desconocemos, y lo único que sabemos de él es por los diarios a veces, o por la brutalidad de las muertes, de los femicidios, de la muerte de niños y niñas, del asesinato a mansalva de chicas de 5, 6, 7, 8 años. Yo esto lo hablé, tuve una charla interesante con la gente de Rosario, con Susi Santiago y con Elisa, donde dice que el Estado 2 es el que le sirve, el que licua, el que resuelve los problemas de la plata mala vida, de los negocios turbios, de la venta de armas, del tráfico de drogas, del tráfico de cuerpos, del tráfico de órganos, de la prostitución, de todas las formas más perversas que hay, y que los hacen la gente, los grandes personajes, que licuan toda esa ganancia a partir de un Estado 2. Ese Estado 2 es un Estado subterráneo, paralelo al Estado 1, que les asegura las ganancias. Y tiene un nivel tal de brutalidad que Rita Segato dice, expresan lo que se llama, ella lo llama así, pedagogía de la crueldad. Tienen que estar preparados para no tener ningún tipo de apego, no solo ellos a la vida, sino a la vida del que van a matar, del que van a flagelar, del que van a hacer el daño. Quienes están preparados para todo eso. Esos son los famosos grupos de las maras, que están en El Salvador, que vinieron de Estados Unidos, bajaron por México, se establecieron en Honduras, Salvador. Preguntémosle a Isaías Mata qué le está pasando. Yo quería hablar con él, pero no lo quiero comprometer, justamente porque está allá él todavía. Pero si Isaías Mata, el muralista salvadoreño, a quien conocemos y admiramos, puede venir acá, es porque sabe que su situación es dramática, que hay todo un mundo subterráneo de violencia institucionalizada,
donde la guerra está en todos lados. No es la guerra que creemos que existe. No es solamente la guerra del Golfo, que todavía, o la guerra de Yugoslavia, o la guerra de Ruanda. Está en todas partes, está enquistada en todo el poder que se expresa. Y nosotros somos, de alguna manera también, de alguna forma, no víctimas, porque formamos parte también de eso. Entonces, si somos víctimas, no somos víctimas inocentes, porque no hay inocentes ya en esta guerra. Nadie se puede decir que es inocente. Y no porque tome partido, sino porque está inevitablemente involucrado. Y esto es dramático. ¿Cuál es la solución? Bueno, obviamente la solución no es nada sencilla, ¿no? Pero lo que da a entender Boaventura de Sousa, y hay un par de autores, Mbembe, le digo el africano, no quiero decir lo que dijo el africano, lo que dice el africano, porque es terrible, es terrible, es para angustiarse realmente, la descripción que hace de lo que pasa en África, en algunas partes de África, o yo diría en casi toda África, ¿no? Pero da el ejemplo después de Palestina, y es dramático también lo que pasa allí. Y ¿qué solución hay? Él dice que la solución, y lo dice también Rita Segato, son las comunidades, es el apego a las formas comunales. Tiene que haber, de alguna manera, una voluntad para poder obrar. La voluntad de las comunidades que deben comenzar otra vez por el paso de pequeños grupos que se van a transformar de los que habitan el mercado a una forma estatal, pero partiendo de la comunidad base. No puede esperar que la institucionalización le diga lo que tienen que hacer. No puede esperar que el poder ya totalmente desarrollado y podrido y recalcitrante nos diga lo que tenemos que hacer. No nos pueden decir que la ley es la que nos va a salvar. La ley la impone el que ganó, el que gana. La democracia es la expresión de un grupo de poder que no representa a la totalidad. Es más, no le interesa. Entonces, esa dicotomía de subhumanizados y humanizados es lo que hay que empezar a romper. Pero a partir de lo que llama Boaventura de Sousa, la bioética. Tiene que haber un comportamiento de la bioética, que a otros llamarán también las formas de batalla cultural, que también se puede perfectamente bien aplicar a todo esto. Entonces, fíjense, tiene que haber una ecología de saberes. Tienen que tomarse los saberes ancestrales de los pueblos y cotejarlos. Y que los grupos académicos, entre comillas, que existen, se sumen a esto también. Primero, para aprender a respetar y a convivir con otras culturas. Esa es un comienzo de interpretación y solución. Y lo puede dar alguien que ha tomado distancia, que analiza las cosas de otro lugar, no el que está involucrado directamente en la cuestión. Yo no le puedo pedir a un, a un comerciante que está a lo mejor trabajando todo el tiempo en su negocio, que salga desde ese núcleo y trate de ver todo esto, porque no lo puede ver. Tiene un encierro lógico, absolutamente lógico. Si yo le hubiera preguntado a un burgués del siglo XVII que iba a haber una revolución en el XVIII y que iban a ganar y que iban a ser prácticamente la sede del poder del mundo como clase social, se hubiera muerto de risa. Me hubiera dicho, ¿qué estás diciendo, pedazo estúpido? ¿Qué te creíste? ¿Qué me estás diciendo? Si estamos aplastados por la monarquía en confabulación con parte de la nobleza, ¿qué me estás diciendo? O sea que es una construcción. Entonces, acá por acá, bueno, los demás son cosas que, lo del africano, que son terribles. Les dejo entonces para que empecemos a recapitular todo lo que estamos viendo y que me digan qué cosas sacan como interpretación o como base de discusión. Qué silencio, por favor. Vos sabés que yo me quedo pensando en esa situación de terrible desazón que producen ciertos análisis, ¿no? Como que no hay futuro. Le miro la cara a Silvio, que hace cara de que analicemos con pareciera que no hay futuro.
que estemos atrás de un sueño imposible. Y bueno. No, yo creo que no. Bueno, ahí viene Dussel y apela Cuanto, sí. Esa frase tan conocida, pero por ahí no todo el mundo la conoce. Cuanto más oscura está la noche es justo antes de amanecer, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que hay que caminar. Y hay una frase que estaba buscando que es muy interesante, que la dice justamente Dussel, que es muy interesante. Dice: el futuro no existe, es el presente que viene. Es muy inteligente, muy bueno. Con esto se supera la especulación. La especulación simple como proyección. Y la esperanza también. Se supera la palabra esperanza, porque la palabra esperanza tiene una enorme impronta religiosa. Esa impronta que dice, bueno, ya va a venir, ya va. No, ya no, ahora hay que hacerlo. Ya tenemos que hacerlo. Entonces dice, las formas religiosas, políticas o mesiánicas, ¿no? Dice, y problematizar, ¿no? Esto lo dice Dussel en la 14 clase que da, y dice, y apela a Machado, ¿no? Caminante no hay camino. Se hace camino al andar, hay que andar. Nadie sabe lo que puede pasar, pero hay que hacerlo. Y dice, habla de las aporías. Las aporías son caminos sin salidas, pero no hay, el camino no, una vez que lo transitas, vos no sabés a dónde te va a llevar. Pero hay que hacerlo, hay que caminarlo. Y sí, bueno. Yo quería comentar justamente como la cantidad de restricciones culturales, filosóficas, científicas, epistemológicas, ¿no? Y como esta ecología de saberes, como la necesidad, ¿no? de un pensamiento multidisciplinario, multitemporal, como solucionar problemáticas, pero claro, ¿cuál problemática solucionar primero que va a solucionar la otra problemática? Porque es con toda una red de problemáticas. No es tan sencillo, pero lo importante es el avance continuo, el paso continuo, que tal vez no hace falta dar 10 pasos, por ahí solo hace falta dar uno, y eso ya es un avance grandísimo. Sin duda. Sin duda, hay que hacerlo. Bueno, por algo estamos acá. Por algo estamos acá y tenemos que hacerlo. Y tenemos que defender, en este caso, les explico algo, les cuento algo que es más filosófico que otra cosa, pero es para tener en cuenta. Ustedes saben, por lo menos de nombre conocemos lo que es la dialéctica, que es un camino que lleva al entendimiento, que lleva al conocimiento. El camino al logos, que tiene pasajes de retroceso y pasajes de avance. Pero lo que propone Dussel es salir de la dialéctica, no porque nos sirva, sino hay un lugar que se llama, él lo llama analéctica, que es el lugar donde hay un observador que ha tomado distancia y puede ver y está justamente en las márgenes, en el límite de lo que puede ver y de lo que está del otro lado. Esa analéctica le va a permitir entender, reconocer un cambio y sobre todo reconocerse a sí mismo. Ver en el otro, verse él, no en el espejo distorsionado del eurocentrismo. Porque el espejo que nos da el eurocentrismo es un espejo deformado. No somos nosotros, somos los que ellos creen que nosotros tenemos que ser. Entonces no hay una construcción, digamos, que parta de nuestras propias necesidades. Por eso, tomar distancia y meterse después es hacer lo que se llama en un punto el vuelo del águila, que por un lado está arriba de todo mirando y logra ver mucho más de lo que se puede ver desde la base, pero también meterse en el barro, meterse bien en el barro para descubrir cuáles son las verdades de nuestro pasado. Y lo más terrible, como decía Foucault, el pasado de nuestras verdades. ¿Qué es más importante? El pasado de nuestras verdades o la verdad de nuestro pasado. No, tenemos que saber que nuestras verdades son construcciones sociales que creemos que fueron siempre así, inamovibles e históricas. No es así. Y acá está el contubernio feroz de la ley. Y la ley es la nueva forma de poder, la nueva forma de soberanía. Ahora la soberanía no es un rey. No, la soberanía ahora es la ley.
La soberanía ahora es el poder descarnado de los grupos que disciplinan, que controlan, que establecen límites, amparados por los recursos de la juridicidad, de lo legal. ¿Pero qué es lo legal? ¿Quién puede decir que algo es legal frente a una asimetría de poder tan fenomenal a nivel social? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede hablar de legalidad? ¿Quién puede decir yo tengo la ley y por eso puedo decir que esto tiene que ser así? Bueno, hay que empezar a plantear esto de una manera de la necesidad real de los pueblos. Y tenemos a la mano ahí a los pueblos originarios cómo están peleando. Los mapuches en Chile y en Argentina. Y cuántas otras comunidades en la Amazonía que están... Bueno, tenemos que seguir esos caminos. Lo más terrible es que nosotros no somos pueblos originarios. Ni vos, Ricardo, ni vos, Mónica, ni creo que vos, Facundo, tampoco, ni yo. Nosotros fuimos migrantes, llegamos como inmigrantes de Europa. Yo no, pero mis abuelos, mis bisabuelos, no sé en qué momento llegaron. Y si nos involucramos en esto y miramos no solamente nuestra procedencia, sino que nos sentimos parte de América, de esa América profunda de Rodolfo Kusch, empezamos a entender qué tenemos que hacer. Y bueno, comprometernos, por algo estamos acá. Mónica Evangelisti de Rosario pidió la palabra, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que es muy complejo. Por momentos me costaba seguirte, pero bueno, tengo muchas coincidencias y creo que de fondo tengo coincidencia total con lo que vos vas diciendo, Roberto. Comparto esto de colonización y descolonización, que modernidad, colonización, sinónimo de modernidad, de positivismo y europeísmo, eso como una construcción histórica que ha calado hondo en el pensamiento, en las subjetividades, con mucha eficacia. Y esto que sigue, no lo dijiste vos, pero es lo que pienso, el neoliberalismo es como que toma en parte esa eficacia y realmente ha hecho una colonización del pensamiento también muy eficaz. Y calado profundo en la subjetividad, y cómo deconstruir esta subjetividad hecha por el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo, todos estos sismos que cuesta desarmarlos. Pero bueno, yo soy educadora y me gusta mucho desde muy chica, ahora estoy retirada, pero sigo trabajando con los docentes. Siempre he sido seguidora de Paulo Freire y el último año lo hemos repasado un poco, hemos vuelto a Freire, desde ya que Enrique Dussel también no lo hemos dejado. Bueno, Quijano lo conocimos más tarde, hace poco tiempo, pero lo empezamos a leer también. Bueno, hay toda una línea de decolonización muy importante, pero igual yo siento que somos los vencidos y que seguimos resistiendo, pero hemos sido derrotados, sí, por los distintos imperios que uno viene, otro lo sucede, pero es más poderoso, llámese España, Inglaterra, Estados Unidos, hoy el mundo globalizado, las corporaciones, es como que en nuestros pueblos hay una dominación cultural muy fuerte. Y bueno, me gusta todo cómo manejaste el concepto de democracia. Yo era gran defensora de la democracia y vengo trabajando en derechos humanos desde que empecé a trabajar, pero bueno, son estos derechos humanos construidos para luchar contra la dictadura. Entonces, creo que hay que seguirlo sosteniendo en la medida que, sabiendo que son construcciones, que son provisorias,
y que quizás tengamos que inventar otras cosas. Me gusta de Freire el concepto de esperanzar, más que de esperanza, aunque él viene del cristianismo, pero no termina aferrado al cristianismo. Creo que la expulsión, el andar por el mundo, le hicieron tomar otras perspectivas y sobre todo el respeto profundo a los otros que tuvo para construir su pedagogía con otros diferentes, de distintos lugares, de distintas edades, y bueno, y yo creo que construir vínculos, vínculos que, bueno, el ideal sería que sean lo más perdurable posible, pero todo está tan armado para que nos peleemos, para que nos odiemos, para que no se construya ni comunidad. Pero bueno, somos, en algún punto nos parecemos a las víctimas de la conquista, y bueno, tenemos más herramientas, tenemos conocimientos nuevos, estamos unidos a los pueblos originarios como nos hizo antes. Obviamente no todos, pero en mi caso y en el de muchos académicos que están intentando de dar una lucha ahí, ¿no? Pero bueno, es un momento histórico realmente de derrota. No una derrota paralizada ni paralizante, porque estamos dando pelea, estamos acá juntos de distintos lugares, pero es un momento bastante... Sin duda, sin duda. Es difícil, pero la condición de la vida, nuestra vida es la lucha, así que estamos en eso. Pero fíjate vos, lo que decía, yo hago hincapié en esto, que es importante. Cuando uno tiene ciertos prejuicios, en cualquier época de su vida los tiene, y seguramente existen siempre, el tema de la religiosidad, de lo que significa el criterio de religiosidad. La palabra religión viene del latín, que significa unir, religare, que significa unir. Entonces, lo que plantean justamente Dussel, Grosfogel y otros más, cuando hablan de la desinstitucionalización de estas formas religiosas que están, de alguna manera, muchas de ellas, sin quererlo, no siendo cómplices históricamente de movimientos que fueron contrarios a las voluntades populares, él recupera la palabra, el tema del cristianismo, no de la cristiandad. Por eso él dice que el cristiano debe oponerse a cierto tipo de políticas. Hay que recuperar esa fase de la cristiandad, ese momento histórico de la cristiandad, que muchos la tienen, pero a lo mejor, digamos, por los dogmas, por las formas de culto que se expresan, no se dan demasiada cuenta y les parece que eso fue así. Y en realidad esa gente deben estar con nosotros, debemos sumarlas, seamos o no cristianos, judíos, islámicos, son formas de religiosidad que implica unión e implica una fuerza vital. La fuerza vital en este momento la necesitamos. Así que me parece que estamos en esa. Sí. Bueno, interesantísimo siempre, Roberto, tus charlas, y bueno, también todas las que vamos dando acá con distintos compañeros y compañeras. Yo quiero invitar también, para quienes puedan tener interés, nosotros tenemos otros ámbitos en nuestro pequeño movimiento, como por ejemplo algunos grupos de WhatsApp por distintas regiones. Hay varios acá en la provincia de Buenos Aires y en lo que es el AMBA, digamos. Por lo que veo acá que hay compañeros. A José Olguera ya lo he visto en otra oportunidad, pero no tenemos contacto directo. Sé que es un compañero de la comunidad boliviana, y seguramente estamos en un mismo grupo, ¿no?, de esa comunidad. Y nos parece muy interesante que nos podamos comunicar más asiduamente. También veo acá a Facundo, está, bueno, Miriam Cruceño, Ángel Herrera, que no lo conocemos, entre otros, porque justamente creo que lo que nos está planteando Roberto, si bien nos está planteando
pero creo que podemos soportarlo, quienes somos militantes, quienes estamos para construir, pero a la vez creo que eso nos desafía a tener que esforzarnos por tener un pensamiento lo más profundo posible, pero también por, yo diría, un poco contradictoriamente, ¿no? Hay que organizar el futuro para poder transitar el presente, ¿no? Si vamos organizando ese futuro va a ser más llevadero, quiero decir, que podamos transitar este presente en forma colectiva, porque esto de la comunidad y todo eso creo que es el camino. Y en el medio de todo eso están las distintas construcciones de unidad. Nosotros estamos dando nuestro aporte desde Proyecto Cultural Maíz y lo que es la Corriente de Unidad Popular Latinoamérica, así que invitamos a que quienes no lo conocen bien, que bueno, que acepten la invitación, y nosotros también conoceremos lo que cada uno de ustedes está construyendo en su lugar, ¿no? Porque no tenemos alternativa, esto lo tenemos que resolver nosotros. Creo que también Roberto de alguna manera está diciendo eso, más filosóficamente, más generalmente, lo tenemos que resolver nosotros, porque no nos van a venir a resolver desde esas institucionalidades, incluida la democracia burguesa, ¿no? Hay que construir en todo caso otra democracia, por más que algunos pongan en tela de juicio el término, y sí, es lo que corresponde. En todo caso, lo que necesitamos es democracia en términos económicos, ¿no? Que se distribuya mejor la riqueza, porque tenemos democracia para otras cosas, pero es muy intangible, digamos, lo que nos dan. Y con eso no alcanza para nada. Así que yo les quería comentar esto, agradecerte, Roberto, agradecer la presencia de todos ustedes y que le hagamos algunas preguntas más. Yo le quería preguntar a Roberto, por ejemplo, en un momento, pero bueno, él después un poco se adelantó sin dar una contestación plena, porque ¿quién puede tenerla? Pero yo le quería decir, bueno, en el medio de esta oscuridad y de estas reflexiones, para vos, bueno, ¿cuáles serían las soluciones, no? Algo él mismo se hizo la pregunta en un momento, ¿no? Sí, es decir, la palabra, por ejemplo, para este señor, para este filósofo buenísimo, que es Boaventura, el portugués Boaventura de Sousa Santos, la parte de la respuesta es la bioética, que es un compromiso de vida donde nos tenemos que afirmar no solamente en lo que suponemos que es lo que es más apto o posible para la vida del planeta, también para nuestras vidas, o sea, para todos. Él dice que el 0,01% de la vida sobre la Tierra es humana, el resto no lo es. Entonces, de ese 0,01 no podemos tener la arrogancia, o no debemos tener la arrogancia de decidir por sobre lo que significa el mundo, el planeta en sí mismo. Entonces, digamos, esa conciencia, ese proceso de concientización de la vida del planeta, de lo que implica la vida del planeta, que nos va también la nuestra, es una forma de reconocernos como parte activa de todo eso. Entonces, eso es una forma, digamos. Después dice las luchas que se dan y que hay que seguir dando para defender justamente los conocimientos ancestrales, incluso, por ejemplo, de la medicina, y no acusar de curandero a alguien que a lo mejor atávicamente resolvía los problemas de maneras que a lo mejor ni el mejor cirujano o ni el mejor médico clínico puede resolver en la actualidad. Entonces, desprestigiar esos saberes ancestrales ya es un problema grave, es un problema de no involucrarse en lo que significa la vida total del planeta, porque el planeta nos necesita también de alguna forma, y nosotros mucho más todavía. Todo bueno, él da esa idea de alguna forma, de pelear, por ejemplo, contra todo lo que sea atentar contra la vida de todo ser vivo que esté involucrado con la naturaleza, que forme parte de ella. Entonces, la bioética sería una forma de respetar la vida
y de no considerar a la ciencia, esto es importante, no considerar a la ciencia como la promotora de no solamente de todas las verdades, sino de todas las soluciones. Sí, hay que incorporar a la ciencia y a la razón, pero tiene que estar al servicio de la unidad espiritual, de todas las espiritualidades, la unidad de todas las temporalidades existentes en el desarrollo humano y de todas las vivencias. Dice, claro, aparentemente es una cosa imposible de lograr, pero si ni siquiera lo planteas, si ni siquiera se plantea eso, ya es un beneficio poder plantearlo, por lo menos. Si a mí me dicen, yo no puedo vivir si no tengo, no sé, 5 celulares, 6 celulares, no puedo vivir, bueno, estás atrapado por un sistema, obviamente, pero ¿qué pasa? El sistema, por favor, esto es terrible. ¿Cuál fue el gran triunfo, Mónica, te digo, para que nos quede del todo claro a todos? ¿Cuál fue el gran triunfo del sistema global capitalista y mucho más del neoliberalismo? Que logró desde hace muchísimo tiempo construir deseos, esas subjetividades que marcan los deseos. Y los deseos, cuando se construyen de esa manera, a través de los consumos, del consumo, es lo terrorífico, porque el deseo nunca se satisface, porque se genera otro deseo por encima. Entonces la construcción Guattari le dice máquinas deseantes. El capitalismo construye máquinas deseantes, que tiene que ver con las formas de robótica, de informática, de las comunicaciones en red. Bueno, entonces esa demanda hace que siempre estemos como el burro detrás de la zanahoria todo el tiempo. Y lo más terrible es que como nunca se satisfacen los deseos, porque siempre aparecen otros, estamos atrapados. Estamos en una lógica perversa. Pero bueno, la palabra... Claro, lógico, pero ¿cuál es la respuesta, Zulma? La respuesta es no. Ahí la tenemos a flor de piel y a veces no la podemos ejercer. ¿Dónde está nuestra libertad? La libertad no existe. La libertad no existe, justamente es una construcción. La libertad, si nunca existió la libertad. El hombre no vive libre, eso es un error grave. Por eso hablan de la libertad de comercio antes que hablar de la libertad humana. Les prefieren decir eso y no reconocer otro tipo de libertades, porque saben que no existe. La democracia tampoco existió nunca. Nunca. Es una construcción. ¿Cómo va a haber democracia en Grecia? ¿Qué democracia era la griega? Pero no me hagan reír, por favor. 7.000 personas vivían a expensas de 200.000 esclavos, que no tenían ningún tipo de derecho, ni de vida ni de muerte, solamente de trabajo. Pero, ¿cuál es la democracia? Pero no me hagan reír. Entonces todo se construye, todo se debe reinterpretar, entender desde la mirada de los que en este momento están peor, están mal, están peor que nosotros y nosotras. Démosle batalla a eso, por lo menos, es nuestra tarea. Y si nos ganan, y perderemos, qué sé yo. Ya fuimos derrotados muchas veces. Pero nunca la derrota es total, eso lo dice Foucault, ¿eh? La resistencia existe siempre. Cuando hay poder, hay resistencia. El poder no actúa en el vacío, actúa sobre otras voluntades, contra otros deseos. Si tenemos la voluntad de seguir, y bueno, nos derrotarán, pero seguiremos peleando. Porque ninguna cosa es definitiva, así que... Bueno, pero también yo estoy con las frases que ya muchos conocemos, pero yo la quiero decir igual. Bueno, Gramsci, sí. Pero ya sabemos que la victoria se construye con muchas derrotas también, ¿no? Obvio. Si se sabe obvio. aprender de ellas sobre todo. Quiero aprovechar, Obvio. porque no lo nombré, de saludar a Gabriel Anagua, que es un compañero que también lo hemos visto en otras charlas, y que, si no me equivoco, bueno, también es de la comunidad boliviana, si no me equivoco, y creo que es de la zona de Mendoza. ¿Puede ser, Gabriel? Perfectamente, de Mendoza, Argentina, sí. Sí, claro. Y de la comunidad boliviana. Sí. Bueno, bienvenido como siempre, Gabriel. Muchísimas gracias por invitarme. Bien. Bueno, perfecto. ¿Cómo seguimos? ¿Quién más quiere? Yo quería ayudar a lo que decía Roberto también. Se necesita también una cuota de pasión, de intención, también de azar, porque está en el universo y no creo que el ser humano se haya
haya sido el promotor, digamos, la raza humana haya sido la promotora de que haya oxígeno, haya atmósfera, de que estemos girando alrededor del sol, de que la vida se siga reproduciendo. También hay una cuestión, digamos, de intuición y de ponernos no escucha. Se entrecorta mucho, Facundo, tenés mal audio. Sino más bien, voy a poner los datos. Esto de no preocuparnos tanto, de ocuparnos y con alegría, porque digamos, nunca hay que perder la alegría para poder seguir transitando, y también creer que es posible, ¿no? Que todo es posible, porque somos parte, esto que no lo había mencionado Roberto, en esto de que somos parte de la naturaleza, somos naturaleza, y si perdemos la concepción de que somos naturaleza, ahí es como que perdemos poder también, porque ahí esa es una parte también de la individualización, de la segmentación del conocimiento. Y creernos o pensar o sentir como siente un árbol, un río, cualquier especie, creo que también ahí hace como que vaya como complejizando también la solución, ¿no? Como que la solución empieza a tener mayor sentido o mayor poder. Pero además, ¿sabes qué, Facundo? Sincrónico, desde el punto de vista sincrónico, o sea, en un mismo tiempo, hay ahora en la actualidad, vos observás las conductas a partir de la geopolítica o de donde quieras observarlo, que no todos son iguales y no todos tienen el mismo tipo de construcciones para con el otro. No lo tienen, que son por ahí un poco más respetuosos en algunos puntos, no avasallan, no históricamente tuvieron una conducta de ese tipo. No digo que sean los mejores, ni mucho menos, simplemente digo que son diferentes. Y esa diferencia es la que tenemos que entender, que no hay solamente una línea de desarrollo para ciertas cosas. Hay múltiples líneas de desarrollo. Yo no sé qué nos puede pasar el día de mañana si aceptamos ciertas prácticas, por ejemplo, de China, por los chinos, por decir algo, pues se me ocurre, ¿no? No sé, algún día a lo mejor también tendremos que pelear con los chinos, pero en este momento no son particularmente nuestros enemigos directos, no lo son. Y son nuestros aliados, justamente, los pueblos originarios, y somos aliados de ellos, y somos aliados de la defensa de la naturaleza, y bueno, somos aliados en eso. No sé, algunas otras cosas habrá que discutir y habrá que pelear. Nunca idealizar ninguna cultura, porque ninguna cultura es perfecta, porque es una cultura nada más, es una expresión de. Y frente a eso tenemos que aceptarla, que tomarla, que respetarla sobre todo. Ahora, si creemos que ellos tienen el derecho, me refiero a la cultura eurocéntrica o noratlántica, de que tienen el derecho histórico de la dominación, bueno, hay que desmontar todo eso, hay que demostrarles que ellos fueron también seguramente parte de los neandertales, de los grupos homínidos que en algún momento vagaban por la sabana africana, y que se dejen de joder, porque no tienen ninguna capacidad que le viene de otro lado más que el uso de ciertos recursos de violencia o como quieran llamarle para poder imponerse. Pero bueno, por eso, en otro lugar seguimos peleando. Bien, estimadísimas, los invitaremos para las próximas charlas. Algunas les debo el africano. les debo el africano, que ese es impresionante, la necropolítica, porque se basa en Foucault. Entonces, sabiendo Foucault, se entiende lo que él quiere decir, que es apasionante realmente. Y lo que pasa es que no deja alternativa. Esa es una cosa, es como decir, esto es así, es un diagnóstico, pero no habla de una alternativa. Por lo menos yo no leí, por ahí tiene otros libros más que no conozco, pero hasta ahora lo que yo leí no. Pero igual sirve para entender, ¿no? Desde la proyección africana. Parece que en África pasan cosas parecidas, ¿viste? Bueno, acá Elena Ojeda, que es una compañera de Sendero Gaucho,
Si mal no recuerdo, mañana creo que es el cumpleaños de Carlín Sánchez, hablando de Sendero Gaucho. Dice, nosotros en nuestra institución, se refiere a Sendero Gaucho, comenzamos con las clases de quichuas y me replanteé, como los mismos quichuistas, que no transmiten o no hablan porque es algo malo. Se le han inculcado, es una forma de manipulación, dominación y colonización. Matar la lengua nativa, matar su esencia, matar la cultura. Y todos somos culpables, dicen. Bien. De acuerdo. Bueno, Boaventura Sousa, sí. Dale. También hay un esfuerzo muy grande de avanzar en lo que se llama la educación intercultural y que es una forma de incluir en la escuela pública, por ejemplo, a la cultura de otros pueblos, empezando por los pueblos originarios. Y muchos están haciendo enormes esfuerzos en esa dirección. Y es una forma de que la escuela no sea lo disciplinadora, lo homogeneizante, lo racional, como allá en los comienzos del Estado oligárquico. O sea, es la descolonización de los saberes, Mónica, es la descolonización de los saberes. Hay que descolonizar esos saberes. Dice, Boaventura de Sousa dice, cuando se habla de África, se habla del cazador, nunca del leopardo. Fíjense ¿Cómo se llama el filósofo africano que no te alcanzo a entender? El que me quedó en el tintero es Sí. Achille, o sea, Aquiles sería en francés, es de origen, digamos, del imperialismo francés. Aquiles o Achilles, como quieras, empieza con M, B larga E, M, B larga E, Mbembe. Y el libro se llama Necropolítica. Y sigue el concepto de biopolítica Foucaultiana, pero lo enriquece, lo hace mucho más profundo. Bien. Bueno. Lo leeremos en los periódicos del Proyecto Cultural Maíz. Gracias por la presencia, un abrazo grande para todos y todas.